Listo. Lo hacemos simple. ¿Está? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, evidentemente, si el fluoruro de lantano, que es un sólido insoluble en agua, se disuelve, da lantano 3 más 3 fluoruro. Portate, Juancho. ¿Sí? Entonces, por cada S moles de fluoruro de lantano que se disuelven S moles de lantano y 3 S moles de fluoruro. El KPS será la concentración molar del ion lantano por la concentración molar del ion fluoruro elevado al cubo. Y esto es S por 3S todo al cubo. 3S al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Es 27S cubo. ¿Está? Entonces les queda que el KPS es igual a 27 por S a la cuarta. Pasan el 27 dividiendo y sacan la raíz cuarta. A mí me dio que la solubilidad era de 9.8 por 10 a la menos 6 molar. ¿Está bien? Aprendí a sacar la raíz cuarta. Bien. ¿Qué piden el ítem B? Este será. ¿Qué piden en el ítem B? Los miligramos de fluoruro y para complicarlas en 100 mililitros. Bueno, lo difícil de esto, entiendan que la concentración de fluoruro es 3S. ¿Está? Por lo tanto, la concentración de fluoruro es 3 por 9.8 por 10 a la menos 6 molar. ¿Sí? Pero esto está en moles por litro. Si queremos los miligramos de fluoruro en 100 mililitros, tendremos que hacer esto. El 3 por 2,94 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 6 moles por litro por 19 gramos por mol. ¿Sí? Por 1000 miligramos por gramo. ¿Está? Y esto es por litro. Entonces, tendrían para hacerlo por 100 mililitros, lo tienen que multiplicar por 1000 y dividir, multiplicar por 100 y dividir por 1000. Esto les tiene que dar, ¿está? Ahí llegué a los miligramos y eso les tiene que dar 0.056 miligramos de fluoruro por cada 100 mililitros. Esta es una cuenta simple. Es un problema de soluciones. Es más interesante esto. ¿Qué sucede? Si ustedes están en presencia de fluoruro de sodio 0.01 molar, ¿está? Esto es una sal que se disocia en un 100%. Es decir, que tienen una concentración de fluoruros que es 0.01 molar, además de la solubilidad. Entonces, en este caso, por cada S' que se disuelvan, tendrán S' moles de lantano y 0.01 más 3 S' moles de fluoruro. ¿Está? ¿Y qué les queda? Que el KPS será igual a S' por 0.01 más 3 S', todo al cubo. Ya en agua, la solubilidad era 10 a la menos 6. Si tienen un ion en común, como es el fluoruro, la solubilidad va a ser menor.
Entonces, si es menor, uno tranquilamente puede despreciar el aporte de solubilidad, ¿sí?, respecto de lo que hay de fluoruro. Entonces ahí le quedan que la solubilidad prima es el KPS dividido 0.01 todo al cubo. Y esto les da 2.5 por 10 a la menos 13 molar. Comparada con el 9,8 o el 10 a la menos 5 es mucho más insoluble. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí. Bien. Listo, Andrés, lo mío. Short and sweet, como dicen. Borro. No, lo dejo. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todos despiertos? ¿O no hay nadie? Vamos a arrancar con la parte que nos faltaba ver de equilibrios de precipitación. Vamos a seguir un poquito con KPS. Para eso vamos a retomar en lo que habíamos hecho, en donde habíamos dejado el otro día. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto cuáles eran los factores que afectaban la solubilidad del precipitado, de un precipitado. Dentro de esos factores habíamos visto que unos pocos, como por ejemplo la fuerza iónica, la temperatura y el solvente, afectaban directamente el valor de la constante de equilibrio, o actuaban sobre la constante de equilibrio, mientras que los otros, como el efecto del ion común, el pH y la formación de complejos, también afectaban la solubilidad, aumentándola o disminuyéndola, pero la constante de equilibrio quedaba intacta, esa constante no cambiaba. Y sobre eso son los que más vamos a hacer hincapié. En realidad hoy vamos a arrancar a donde habíamos dejado, que era el caso a donde hidrolizaban el catión y el anión. Es decir, cómo afectaba el pH la solubilidad de un sólido. El otro día habíamos terminado viendo qué pasaba si hidrolizaba el catión, pero lo vamos a retomar un poquitito como para hacer un repaso y se los completé un poco más a las diapositivas como para que les quede más claro el tema en general. Esta primera parte ya la vimos. ¿Qué pasa? Hidroliza el catión. Entonces tenemos una sal genérica. Como les dije el otro día, les puse la sal más simple, que sería un anión y un catión con monocarga. Prácticamente imposible de tener una sal poco soluble con esa forma. El KPS se podría escribir como la concentración molar de los productos de los dos, lo mismo que las solubilidades, porque la concentración molar del catión representaría S y la concentración molar del anión también representaría S, así que si queremos calcular la solubilidad sería la raíz cuadrada del KPS. Ahora, en presencia de un catión que hidroliza, ¿se acuerdan? Los cationes son ácidos. ¿Qué quería decir que un catión es ácido? Que necesita encontrarse a pH ácido para no hidrolizar, porque si no hidroliza forma un hidróxido o una sal básica y precipita. De eso estamos hablando, y justamente eso es lo que pasa si el pH no es lo suficientemente ácido. Entonces, el catión, al que llamamos B+, va a hidrolizar para generar el hidróxido más protón. También yo le escribí en la forma más fácil del hidróxido que se podría dar, ¿sí? Si fuera un catión con más carga, tendríamos una forma un poco más compleja y el tratamiento también se podría llegar a complicar. Así que bueno, para cada uno de los casos dependerá de la estequiometría de la reacción y de los compuestos que se generaron. Y bueno, planteamos entonces la hidrólisis del catión con su respectiva constante, como lo podemos ver ahí. Y bueno, como siempre, para el tratamiento de los equilibrios vamos a plantear balances de masas. En el balance de masas del catión tenemos
el catión que se formó como disociación de la sal, pero ese catión después participó de un equilibrio secundario como es la hidrólisis y se formó el hidróxido. Así que la suma de esas dos especies ahora van a ser una S'. ¿Sí? Y bueno, la solubilidad la vamos a llamar distinto porque toma un valor diferente al que se consideraría en ausencia de hidrólisis. Pero, bueno, simplemente eso. Y a la concentración del anión también la vamos a llamar S', porque también sería la solubilidad de la misma forma que antes. Ahora, fíjense, si nosotros reemplazamos en el balance de masa el valor del hidróxido que se formó, la concentración molar del hidróxido que se formó, despejándolo de la constante de hidrólisis, nos quedaría como lo vemos acá. Podemos sacar factor común B+, del catión, y en consecuencia nos quedaría que la concentración de B+, está dada por la solubilidad prima dividido 1 más oxidrilo sobre Kb. ¿Mm? Si eso después lo reemplazamos en KPS, el reemplazo en KPS, ¿qué sería? KPS sería igual a menos. A menos es igual a S'. Y B+, que es igual a S' sobre 1 más oxidrilo sobre Kb. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda esa ecuación que si la reordenamos, nos puede dar que la reordenamos y despejamos solubilidad, entonces nos queda que la solubilidad se puede determinar como la raíz cuadrada del KPS más 1 más oxidrilo sobre Kb, y si eso lo planteábamos en función de cada hidrólisis, como veníamos trabajando inicialmente, sería 1 más cada hidrólisis sobre protones. Eso como ustedes quieran, pero como después nosotros vamos a graficar menos logaritmo de solubilidad en función del pH, por ahí conviene utilizar la segunda expresión. Como vimos, la gráfica del menos logaritmo de la solubilidad en función del pH toma la forma que se puede ver ahí. Entonces, en ese dibujo claramente se encuentran definidas tres zonas. La primera zona, que es la que se representa con una recta horizontal, ¿sí? Y que nos está indicando que el catión no está hidrolizando. Ahí lo que decimos que cambia el pH y la solubilidad se mantiene constante. Así que en esa zona no ocurre hidrólisis. Y eso podría decirse que en esa región lo que está ocurriendo es que es la región de pH más ácido, ¿está bien? ¿Cuál sería la condición? La condición sería que protones sea mayor a constante de hidrólisis. Es decir, el pH va a ser menor al pKi, al pK de hidrólisis. Y si lo queremos hablar en oxidrilos, podemos decir que oxidrilos es menor a Kb o pOH es mayor a pKb. Tómense después el trabajito, más tranquilos, de ver estas cosas, estas relaciones. Siempre que hablamos de pH lo relacionamos con K de acidez, que en este caso sería la constante de hidrólisis, ¿sí? Y cuando hablamos de pOH, lo relacionamos con pKb. Sí, con pOH hablamos, lo relacionamos con la constante de basicidad. ¿Está bien? Siempre tengan en cuenta eso. En esa zona, lo que nosotros dijimos es que la hidrólisis no ocurre. Entonces, en la formulita general, como la que vemos ahí, lo que podemos decir es que si el pH es muy ácido, protones es mucho mayor que la constante de hidrólisis. Entonces, en esa relación que vemos en esa ecuación, podemos ver que este cociente entre K de hidrólisis y protones sería un número mucho más chiquito respecto de 1, al punto que se puede despreciar, y en ese caso, si despreciamos este cociente, la ecuación se simplifica a que la solubilidad es igual a la raíz del KPS. ¿Está bien? Que era lo que habíamos dicho el otro día. Y el menos logaritmo de la solubilidad sería menos 1/2 el logaritmo del KPS. Y es la relación que podemos ver ahí. Una segunda posibilidad es que los protones sean iguales a la K de hidrólisis y por lo tanto los oxidrilos iguales a la Kb. Que es esa región que no tiene ningún dibujito ahí, es la zona ahí medio inconclusa,
porque como ahí es medio rara la zona, entonces la forma del gráfico no está del todo bien definida y conviene dejarla sin dibujar. Pero bueno, en ese caso, fíjense que si volvemos a la misma relación, donde decimos oxidrilos igual a Kb o K hidrólisis igual a protones, entonces esa suma sería de 2, y por lo tanto la expresión se transformaría que S' es igual a raíz de KPS, perdón, a la raíz cuadrada de 2 veces el KPS. Y ahí marcamos la zona en la región que va. Y después viene la última región, que es a donde sí hay una hidrólisis, ¿sí? Porque es esa recta con pendiente negativa, donde ya el catión está hidrolizando porque los protones son muy chiquitos respecto de la K de hidrólisis, o porque los oxidrilos son muy grandes respecto de la Kb. Entonces, fíjense qué pasaría si tratamos de ver esa situación en la ecuación de solubilidad. Si oxidrilos es mucho más grande que la Kb, entonces ese cociente toma un valor tan grande que en este caso lo que se puede despreciar es al 1 que está delante sumando. Entonces, esa ecuación se simplifica en que solubilidad prima sería igual a la raíz del KPS multiplicado por oxidrilo sobre Kb, o también podría decirse que es igual a la raíz del KPS multiplicado por K de hidrólisis sobre protones. Pero ¿cómo hacemos desde ahí para llegar a esa línea con pendiente negativa que vemos en el gráfico? Le tenemos que aplicar el menos logaritmo. Si aplicamos el logaritmo, a lo que vamos a llegar es que el logaritmo de la solubilidad estaría dado por, recuerden que la raíz si aplicamos logaritmo, la raíz cuadrada sale del logaritmo y se va como un medio, ¿sí? Un medio logaritmo de, agrupamos las constantes. En este caso nos conviene agrupar el KPS con la constante de hidrólisis, ¿sí? Entonces, menos un medio logaritmo del KPS por la constante de hidrólisis, ¿sí? Y como los protones se están dividiendo, al aplicar el logaritmo quedaría menos un medio del logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Pero esto es logaritmo y en la gráfica tenemos menos logaritmo. Así que si multiplicamos todo por un signito menos, nos quedaría que el menos logaritmo de la solubilidad es igual a menos un medio el logaritmo del KPS por la constante de hidrólisis, y este menos un medio de la concentración de protones por menos sería más un medio de del logaritmo de la concentración de protones. ¿Está bien? Pero, si nosotros lo queremos expresar en función del pH, que pH estaría, multiplicamos por menos logaritmo, sería que es el menos logaritmo de la concentración de protones, entonces en este caso la expresión quedaría como se puede ver en esa nueva gráfica, en esa nueva forma, en ese nuevo recuadro, ¿sí? Y eso sería nada más y nada menos que la ecuación de una recta, como se puede ver, donde menos logaritmo de S' es I, donde menos un medio del logaritmo del KPS por constante de hidrólisis es la ordenada al origen, que acá, bueno, no se llega a ver porque no corta con la ordenada justamente, y la pendiente de esa recta, que es una recta con pendiente negativa, como se puede ver, por lo tanto el signo negativo adelante del menos un medio, y justamente el un medio es la pendiente, menos un medio es la pendiente, es decir, tenemos una recta con una determinada ordenada de origen y un determinado valor de pendiente. ¿Se entendió? ¿Quedó un poquitito más claro que el otro día esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Lo que nos faltaría ver ahora es lo que pasaría si lo que está hidrolizando no es el catión, sino que está hidrolizando el anión. El tratamiento es muy parecido al que vimos, pero bueno, igual lo vamos a desarrollar, ¿sí? Total, es un ratito y de paso ya les queda. Primero, esto sigue siendo igual, planteamos el KPS de la sal, y ahora lo que va a hidrolizar es el anión. En presencia de agua va a dar el ácido más oxidrilos, y planteamos también la correspondiente constante de hidrólisis. Ahora en el balance de masas, el que va a incluir una suma de especies sería el balance de masas del anión, a donde el anión se suma a la forma hidrolizada, que sería al ácido, ¿no? Y eso daría la solubilidad. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos hoy. Al ácido que se formó
lo despejamos de la constante de hidrólisis y lo reemplazamos en el balance de masa, ¿sí? Y a partir de ahí lo que decimos es que la concentración del ácido es igual a la solubilidad prima sobre 1 más protones sobre cada acidez. Y lo que sigue es lo mismo que veníamos teniendo antes. Fíjense, la solubilidad ahora quedaría expresada en función del KPS, la constante de acidez y los protones de la solución. O también podría llegar a estar expresada en función de la constante de hidrólisis y de los oxidrilos. Si lo escribimos como está acá, la ecuación, como está despejado ahí a menos, la ecuación que corresponde sería la del medio, ¿sí? Ahora, si yo hago esa simplificación que solemos hacer y multiplico por cada acidez a solubilidad y tacho y multiplico y divido por cada acidez, entonces la que quedaría sería la primera. Pero si trabajamos con la constante, eso es trabajando con la constante de acidez. Si trabajamos con la constante de hidrólisis, quedaría en función de la última, ¿está bien? Pero bueno, las consideraciones son las mismas, porque ahora al graficar vamos a encontrar las mismas zonas, pero en forma invertida, porque vimos que los aniones vienen de ácidos débiles. Entonces, al venir de un ácido débil, van a hidrolizar a un pH ácido, no a un pH alcalino, como pasaba en el caso de los cationes. Los aniones a un pH alcalino se van a encontrar en forma más estable, ¿sí? Pero entonces tenemos una primera región, a donde es la región más complicada, donde el anión va a hidrolizar, el pH va a ser menor que el pKa, es decir, los protones van a ser mayores que la K de acidez. Si protones es mayor que K de acidez, vean en la expresión del medio, si protones es mayor que K de acidez, ese cociente de protones y K de acidez se hace muy grande, se desprecia el 1, y nos queda nuevamente que la solubilidad está dada por la raíz del KPS multiplicada por protones y dividida por K de acidez. Aplicamos ahora el logaritmo de la solubilidad y después lo expresamos en función de pH, y ahí tenemos la ecuación de la recta de la misma manera que hoy, pero esta recta se diferencia de la anterior porque la pendiente es positiva, a pesar de que toma el mismo valor de un medio. ¿Está bien? Y acá se las marcó a qué zona corresponde. Las otras dos zonas son más simples, porque en la otra zona, donde pH es igual a pKa, esa donde lo que tenemos es que la solubilidad es igual a 2 veces la raíz de 2 veces el KPS, perdón, que es la zona que no graficamos porque no se ve, no es muy exacta la gráfica en ese punto. Y lo último que vamos a ver es la zona donde la solubilidad es igual a la raíz del KPS, que es a donde la concentración de oxidrilos es muy alta, es mayor que la KB, entonces lo que predomina es únicamente la especie no hidrolizada, ¿sí? Y a ese pH, la especie va a resultar estable. Si ustedes me dicen que entendieron esta parte, que es la más simple, pasamos a lo que sigue después. Pero les recuerdo que no se puede generalizar este tipo de gráfica, porque este tipo de gráfica corresponde a un anión que hidroliza, pero para formar un ácido monoprótico. También podría ocurrir que en una sal hidrolicen tanto el catión como el anión. Entonces se darían esas dos gráficas en un mismo par de ejes, a donde lo que vamos a ver es cómo cambia en una zona, aumentará a un pH ácido, aumentará la solubilidad por la hidrólisis del anión, y a pH alcalino aumentará la solubilidad por la hidrólisis del catión. Pero bueno, la cuestión es que por lo general las hidrólisis son un poco más complejas que lo que vimos. En el caso de un anión diprótico que hidroliza, entonces es más complejo todavía. Pero bueno, tampoco es imposible de hacer. No se asusten, no es tan jorobado, pero no lo vamos a tener en cuenta en este curso. Pasamos a otro tema, que es una precipitación fraccionada, ¿sí? ¿Cómo se logra o cuándo se logra la separación de dos compuestos escasamente solubles por precipitación? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la precipitación a veces se podía utilizar como un método
a donde yo lo usaba para preparar una muestra, donde lograba precipitar primero a uno y después precipitar a otro. Entonces, por ejemplo, si mi analito era el que precipitaba primero, entonces al precipitarlo lo separaba de la matriz. O lo que si precipitaba primero era un interferente, precipitaba el interferente y purificaba un poco la muestra que yo posteriormente iba a analizar. Eso es una de las aplicaciones de esto también. Pero bueno, también se puede utilizar en volumetrías, porque la separación de compuestos, hay titulaciones a donde se titula más de un halógeno por vez, por ejemplo, y que si la solubilidad es lo suficientemente distinta, al igual que con un ácido débil sería, ¿no?, el mismo concepto, se pueden llegar a ver los distintos puntos de equivalencia. Ahora, si la solubilidad, si las constantes de solubilidad son próximas, entonces es probable que se titularan juntos. Pero bueno, en determinadas condiciones se puede lograr la separación de algunos compuestos por precipitación. ¿Y cuáles son las condiciones? Y los KPS, o las solubilidades de los compuestos, deben ser lo suficientemente distintas para poder separarlos, porque primero precipitaría uno y después precipitaría el otro. Acá tenemos una definición. Se las voy a leer como para que nos quede un concepto más o menos común. Dice, si las solubilidades de dos sales presentan diferencias apreciables, puede usarse como un método de separación. Cuando en una solución existen dos o más iones capaces de precipitar con un reactivo común, es posible precipitar escalonadamente dichos iones. Comenzará a precipitar primero el que necesite menor concentración de reactivo para precipitar. ¿Y cuál es el que necesita menor concentración de reactivo? Y el que tiene, el que es más insoluble, es decir, el que tiene el KPS más chiquito. Y después, cuando la concentración del reactivo precipitante sea suficiente, comenzará a precipitar el que es más soluble, o mejor dicho, el que tiene mayor KPS. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Este ejemplo es un problema de la guía. No me acuerdo si es el 5 o el 8. Bueno, hoy lo estuve viendo, pero no me acuerdo qué número es. En ese problema dice que hay 1 litro de solución que es 1 molar en cloruro de potasio y 0,1 molar en ioduro de potasio. Fíjense que tanto el cloruro como el ioduro pueden precipitar con plata. Entonces, hablamos de dos iones capaces de precipitar con un reactivo común. Uno de los iones es el cloruro, otro es el ioduro, y el reactivo común es la plata. En este caso dice que se agrega nitrato de plata sólido. Por lo general esto en la práctica no se hace, pero en este problema pusimos nitrato de plata sólido para que resulte más fácil, debido a que consideramos que la cantidad de sólido agregada va a ser tan chiquita que no necesitamos corregir los volúmenes ni las concentraciones por dilución. ¿Está bien? Entonces, bien. Veamos qué va a pasar cuando se voy agregando de a poquito nitrato de plata sólido a esta solución. Primero, planteemos los KPS. ¿Parece? Planteo los equilibrios y las constantes, como siempre que vamos a plantear un problema de tratamiento sistemático. Entonces, el cloruro de plata, el cloruro precipitaría con la plata para dar cloruro de plata, y el cloruro tiene un KPS de 1,5 por 10 a la menos 10. El ioduro precipitaría también, y el ioduro de plata tiene un KPS de 1,5 por 10 a la menos 16. Como dijimos el otro día, para comparar solubilidades, yo no tengo que comparar KPS, sino que tengo que comparar directamente solubilidad. Tengo que comparar S. En este caso es lo mismo comparar KPS que solubilidades, porque la estequiometría de las dos sales es idéntica. Como la estequiometría es 1 a 1, entonces podemos comparar las solubilidades y no vamos a cometer ningún error si lo que comparo son los KPS. ¿Está bien? Entonces, díganme ustedes, ¿qué compuesto es más soluble de estos dos? ¿El cloruro de plata o el ioduro de plata?
El cloruro de plata. ¿El cloruro de plata es más soluble o Soluble. Es más soluble. ¿Está? No, ¿Estamos de más soluble. acuerdo? El KPS del cloruro de plata es más grande. Entonces ese compuesto sería bastante más soluble que el del ioduro de plata. Perfecto. Ahora, continuamos. El problema nos dice, calcular la concentración de plata para que comience a precipitar el ioduro de plata y, por otro lado, la concentración de plata para que comience a precipitar el ioduro de plata. A ver, en la guía estaban separados, son ítems distintos. Yo para ahorrar lugar los junté, pero que quede claro que por un lado yo quiero saber cuánta plata necesito agregar para que precipite el ioduro de plata en esas condiciones. Y por otro lado quiero saber cuánta plata tengo que agregar para que precipite el cloruro de plata en esas condiciones. ¿Está bien? Esto sería más o menos trabajar con un producto iónico, como lo que estábamos explicando el otro día, ¿se acuerdan? Entonces, para saber cuándo va a empezar a precipitar el ioduro de plata, lo que tengo que hacer es simplemente ir a la expresión del KPS del ioduro de plata, despejo plata, la concentración inicial de ioduro es 0,1 molar. ¿Por qué pongo 0,1 molar? Y dice, para que comience a precipitar, todavía no precipitó nada. Así que la concentración de ioduro es la que figura como dato en el problema. Entonces, de ahí despejo, la concentración de plata, que me da que debería ser 1,5 por 10 a la menos 15. ¿Está bien? Les pregunto algo. Nosotros podríamos saber, si ya sabemos cuál es más insoluble, ¿podríamos decir cuál va a precipitar primero? Si total los tengo a los dos juntos y les voy agregando el plata a los dos a la vez. Seguramente primero va a precipitar el más insoluble. ¿Está bien? ¿Hay algo que me impida saber del todo si eso es así? Y las concentraciones de insolución son distintas, ¿sí? Entonces, si las concentraciones, fíjense que el cloruro es 1 molar y el ioduro está 10 veces más diluido. Igualmente está 10 veces más diluido y la diferencia en solubilidad es bastante grande. Podríamos asegurar que primero va a precipitar el ioduro a pesar de que su concentración sea más baja. Pero me conviene verificarlo sabiendo, en función de la concentración que tengo, que ya es un dato, cuál es el que necesita menos cantidad de plata para empezar a precipitar. ¿Está bien? Ahora hago lo mismo para el cloruro. Fíjense, la concentración de plata para que empiece a precipitar el cloruro de plata es 1,5 por 10 a la menos 10. Entonces, es mucho más grande la concentración de plata que necesito para que empiece a precipitar el cloruro. Por lo tanto, la primera plata que yo agregue, voy a sobrepasar la concentración de plata que me dice el KPS del ioduro de plata, ahí comenzará a precipitar el ioduro de plata. Si continúo agregando plata sólida, de manera que se disuelva, seguirá precipitando el ioduro de plata y llegará a un punto que la concentración de plata comenzará a incrementarse y va a lograr o alcanzar el valor que me dice el KPS del cloruro de plata, que sería en este caso 1,5 por 10 a la menos 10. Y ahí es cuando también comienza a precipitar el cloruro de plata. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces, con estos valores, como la solubilidad, la concentración de plata necesaria para que comience a precipitar el ioduro de plata es mucho más chica que la que necesito para que empiece a precipitar el cloruro de plata, puedo saber con seguridad que primero va a precipitar el ioduro de plata. Y así puedo completar o contestar esa pregunta. La otra pregunta que dice es, ¿cuál será la concentración de ioduro cuando empieza a precipitar cloruro de plata?
Y cuando empieza a precipitar cloruro de plata, o ahí correspondería decir cuando está por empezar a precipitar cloruro de plata, porque para poder resolverlo tenemos que considerar que todavía no comenzó a precipitar y que cloruro sigue siendo 1 molar. ¿Está bien? Entonces, sabemos que para que empiece a precipitar cloruro de plata, la concentración de plata tiene que ser 1,5 por 10 a la menos 10. ¿Está bien? Entonces, esa concentración es única. ¿Qué pasa en el sistema cuando la concentración de plata alcanza ese valor? ¿Qué pasó con los ioduros? ¿En qué valor están? Y bueno, vamos a reemplazar en el KPS el ioduro de plata, la concentración de plata por este valor que acabo de mencionar y vamos a ver a qué concentración de ioduros corresponde. ¿Sí? Si plata vale, bueno, es la misma ecuación que la acabo de reproducir, y entonces el ioduro en ese caso daría 1 por 10 a la menos 6 molar. Fíjense, 1 por 10 a la menos 6 molar, cuando yo empecé con 0,1 molar. La concentración de ioduro disminuyó en 5 órdenes antes de que comience a precipitar el cloruro de plata. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos ver es que el porcentaje de ioduro en solución, es decir, el ioduro que todavía falta precipitar, es del 0,003%. La verdad es muy chiquito, prácticamente el 99,97% está precipitado. ¿Está claro? Fíjense, se supone que en estas condiciones se lograron separar el ioduro del cloruro, porque cuando todo el ioduro estaba prácticamente precipitado, el cloruro todavía ni siquiera comenzó a precipitar y estaba en solución. Y de esa manera logramos precipitar fraccionadamente una mezcla de dos iones que son reactivos frente a un reactivo común. ¿Mm? ¿Se entiende? No me quedó claro la parte 2, La parte porque en 2. la primera, claro, en la primera el yodo necesita menos plata para precipitar, por eso precipita primero. Exactamente. Bueno, entonces eso es lo que pasa, justamente. El yodo empieza a precipitar a medida que... vos imaginate como que tenés un dispensador de cristalitos de plata y un vasito, ¿sí? Y un agitador magnético que va agitando directamente. Entonces, los cristalitos van cayendo de a uno a un vaso donde tenés ioduro y cloruro. ¿Está bien? Entonces, la concentración de plata en el vaso va a ir aumentando. ¿Cuánto va a aumentar? Cuando la concentración de plata llegue a 1,1 por 10 a la menos 15, comienza a precipitar ioduro de plata. ¿Está? Entonces, Sí. por un lado el ioduro va disminuyendo, pero la plata la sigo agregando. Entonces, va disminuyendo el ioduro y como la concentración va disminuyendo el cloruro, yo sigo agregando plata, siempre la relación entre plata y ioduro tiene que satisfacer a la condición de KPS. Entonces, si el ioduro se va achicando, la concentración de plata va a ir aumentando. ¿Está bien? Sí. Va a llegar a un punto que la concentración de plata va a alcanzar 1,5 por 10 a la menos 10. ¿Está bien? A partir de ahí comienzan a precipitar los dos, el cloruro de plata y el ioduro de plata. Seguramente de ioduro de plata va a seguir precipitando muy poquito porque la mayoría ya precipitó. ¿Está bien? Pero lo que me pregunta el punto 2 es, cuando empieza o cuando está en condiciones de empezar a precipitar el cloruro, ¿cuál es la concentración de ioduro en el sistema? Entonces, lo que decimos es que la concentración de plata es la concentración de plata, no es la del cloruro o la del ioduro. Es la concentración de plata que tengo en ese sistema a donde tenía esa mezcla de compuestos. ¿Está bien? Y cuando hablamos de concentración de plata, no hablamos de plata total, sino que hablamos de plata disuelta. ¿Está bien? Entonces, Sí. con esa concentración de plata necesaria para que empiece a precipitar el cloruro, determino ioduros. ¿Sí? Entonces me meto al KPS del ioduro de plata, primero despejo ioduro, y reemplazando la concentración de plata por 1,5 por 10 a la menos 10, veo a qué concentración de ioduro corresponde. ¿Está bien? En ese caso, la concentración de ioduro es 1 por 10 a la menos 6.
este dato me muestra que el ioduro bajó en 5 órdenes respecto de la concentración inicial, así que está prácticamente casi todo precipitado, y si calculo el porcentaje que representa esa concentración de ioduro respecto de todo lo que puse, vemos que ese porcentaje sería aproximadamente del 0,003%, por lo que podemos decir que en ese punto, cuando va a empezar a precipitar el cloruro de plata, ya precipitó más del 99,997%. ¿Está bien? Del ioduro, ¿no? Ahora sí, 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 un poco mejor. ¿seguro? ¿Qué es lo que no se entiende? Me cuesta ver cuando pones la plata en el KPS de los dos, pero es la concentración, no tiene nada que ver. Claro, no, vos pensás que plata es la plata del sistema, no es la plata de uno o del otro. La condición se tiene que cumplir. Cuando la concentración de plata toma un valor, ese valor tiene que ser para los dos equilibrios que se están dando simultáneamente. ¿Sí? Porque no es que yo los tengo en vasos separados, tengo todo junto, en una misma solución. De eso justamente se trata el método separativo. ¿Mm? Bueno, velo y míralo, y si no, lo volvemos a... Te lo trato Sí, de sí. explicar de otra manera. ¿Está bien? Sí, sí, ahí creo que igual lo entendí mejor. Bien. Hay algunos criterios que se usan como para considerar, por ejemplo, cuando yo hago una precipitación, se considera que esa precipitación finalizó cuando la concentración del compuesto en la solución se redujo 1000 veces. ¿Sí? ¿1000 veces de qué? 1000 veces respecto de lo que puse. ¿Sí? Es decir, en solución, la concentración de lo que yo quería precipitar se achicó 1000 veces. Eso es un punto. Pero también hay otro criterio que considera que la separación es exitosa si de los dos o más iones que quiero separar, uno de esos iones precipitó en por lo menos un 99,9%. Es decir, no me queda más que un 0,1% en solución, mientras que el otro todavía no comenzó a precipitar. Uy, me trabé. ¿Sí? Considero que la separación fue exitosa si uno de los iones, es decir, el más insoluble, precipitó en un 99,9% o más. Es decir, me queda en solución de ese ion un 0,1% o menos. Mientras que el otro ion del que lo quería separar todavía no arrancó a precipitar. Todavía se encuentra en un 100% en solución. Más o menos nosotros nos dimos cuenta con el último cálculo que la separación que vimos era exitosa. Pero bueno, vamos a hacer unas cuentas y vamos a tratar de cuantificar estas dos situaciones. Primero, vamos a ver si la precipitación fue completa, si se redujo 1000 veces la concentración de ioduro antes de que empiece a precipitar el cloruro. ¿Está bien? Entonces, lo vemos de esta manera. Fíjense, la concentración inicial de ioduro era 0,1 molar. Ahora, ¿qué pasa si esa concentración se reduce 1000 veces? ¿Cuánto quedaría? Y quedaría 10 a la menos 3. ¿Sí? Me parece que me equivoqué y le puse 1 y tenía que ser 0,1 y esto tiene que quedar 10 a la menos 4. Porque la que era 1 molar era la de cloruros. A ver, esperen. Vamos a corregir este valor. Esto es 0,1 y esto es 10 a la menos 4. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sigue esto? Entonces, la concentración de ioduros sería ahora, está bien, ¿no? 10 a la menos 4 molar. ¿Mm? Sí. Entonces, si yo busco a qué concentración de plata corresponde eso, y lo reemplazo en el KPS, fíjense que en este caso, bueno, ioduro sería 10 a la menos 4, entonces este quedaría 10 a la menos 12. Uy, bueno, voy a corregir todo, así ya queda esto terminado. 10 a la menos 12, y si esto es 10 a la menos 12, acá la diferencia no es es de 100.
Ahí está. Perdón. Vamos a guardarlo. Y ahora se los presento de nuevo. Bien. Arranco de nuevo con este pedacito. Quiero ver si terminó la precipitación de un compuesto, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando su concentración se redujo 1000 veces? ¿Sí? En este caso, el que primero precipita es el ioduro. Si se reduce 1000 veces y la concentración inicial es 0,1, entonces la concentración final debería ser 10 a la menos 4. Ahora, con ese 10 a la menos 4, la concentración de plata que es compatible en el sistema es 1,5 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa ahora en ese punto con el cloruro? ¿Sí? Fíjense, el cloruro, para ese valor de plata, tomaría un valor de 100 molar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué me está diciendo? Si yo no puse 100 molar, puse mucho menos de cloruro. ¿Cuánto era que habíamos puesto de cloruro? 1. 1 molar. Entonces, ¿cómo se pueden leer estos datos? A mí, yo reduje 1000 veces la concentración de ioduro. De 0,1 la llevé a 10 a la menos 4. Calculé la plata, me da 1,5 por 10 a la menos 12. Esa concentración de plata es compatible con una concentración de cloruro 100 molar. Pero yo no puse 100 molar, yo puse mucho menos. ¿Estoy haciendo mal las cosas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se interpreta esto? Puede ser que se puedan separar aún teniendo una concentración 100 molar de cloruros. Exacto. Muy buena, muy bien. La cuestión es esa, justamente lo que ella dijo, muy claro. Hasta 100 molar, en esas condiciones podrían estar presentes en solución de cloruro. Podría tener una concentración de cloruros de hasta 100 molar, que en esas condiciones no van a llegar a precipitar. Si tengo un 101 molar, ese 1 molar va a precipitar, pero los otros 100 van a quedar ahí. ¿Está bien? Entonces, lo que podríamos decir es que cuando todo el ioduro precipitó, todo el cloruro se encuentra todavía soluble. Yo tengo 0,1 molar de cloruro, así que todavía está soluble y va a estar soluble por un rato más, porque tengo 3 órdenes de diferencia entre la concentración real y la concentración teórica que puedo llegar a tener como valor máximo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si tratamos de comprobar lo segundo? Que dice, ya sabemos que es válido porque con esto mismo ya lo tenemos demostrado. Pero dice, se considera exitosa una separación si uno de los iones precipitó en al menos un 99,9%, mientras que el otro aún no comienza a precipitar. ¿Sí? Vimos que esas eran las condiciones que se estaban dando acá. Pero otra manera de demostrarlo sería la siguiente. ¿Fue exitosa la separación? Dice, si la concentración inicial de ioduro se reduce en un 99,9%, lo que me está diciendo es que en solución yo tengo 1 por 10 a la menos 4 molar. ¿Sí? Esto me parece que también hice los cálculos considerando 1 molar y no 0,1. Bueno, después los arreglo bien. ¿Sí? Y precipitaron 0,0999 moles de ioduro de plata. ¿Sí? Eso sería el 1% y el 99,9% de lo que tenía. ¿Está? Entonces, fíjense, con esa concentración de ioduro, la plata que puede coexistir es del orden de 1,5 por 10 a la menos 12. De nuevo, ¿qué pasa con los cloruros en ese caso? Y los cloruros pueden ser 100 molar. En esto creo que si hice mal la cuenta serían 10 molar. Me tengo que fijar exactamente porque no quiero meter más ruido de lo que ya hice. Entonces, lo que vale es lo mismo que antes. ¿Sí? Todavía el cloruro se encuentra soluble, significa que todavía no comenzó a precipitar, porque para esa concentración de plata se admite una concentración de cloruros que es mayor a la concentración de cloruros que nosotros tenemos, mucho mayor de la que nosotros tenemos, que era 1 molar. Entonces, el cloruro se encuentra soluble y podemos decir que la separación fue exitosa. ¿Se entiende? Sí. ¿Está claro? Bueno, de esto se trata la precipitación fraccionada. En la guía tienen 2 problemas de precipitación fraccionada para hacer.
les recomiendo que los hagan solitos, traten de hacerlos en su casa, y el lunes, cuanto mucho, nos lo vuelven a preguntar, o el viernes, ¿sí? Pero traten de hacerlo ustedes, porque todos los problemas más o menos van para el mismo lado. Si tenemos tiempo, sí, vamos a resolver un problema numérico, que es el problema número 16 de la guía, que es un problema bastante complicado de hacer. Este problema dice, calcular la solubilidad del fosfato de calcio en agua pura, teniendo en cuenta los procesos de hidrólisis. Esto sería, a ver, el fosfato de calcio es una sal geométricamente bastante más complicada que la que yo les planteé como sal ideal, que era AB. ¿Sí? Entonces, es una aplicación del ejemplo donde hidroliza el anión, porque vieron que el calcio es ligeramente ácido. La hidrólisis del calcio va a ser insignificante en forma prácticamente insignificante. Entonces, en ese caso, cuando nosotros disolvamos fosfato de calcio en agua, la sal que se disuelva después va a entrar en algunos equilibrios de hidrólisis mediante los fosfatos para dar fosfato ácido y bueno, y depende del pH del medio se desplazará más o menos esa hidrólisis. Pero la idea es hacerlo en agua pura, de manera de que no esté afectado por el pH del medio, sino que el pH lo genere la hidrólisis del fosfato. ¿Está bien? Es medio complicado porque no tenemos prácticamente datos. El único dato válido de acá es el KPS del fosfato de calcio, ¿sí? Que se puede escribir en función de solubilidad como calcio lo podríamos reemplazar por un 3S y fosfato por 2S, ¿sí? Eso si no tenemos en cuenta la hidrólisis, y al expresarlo lo podríamos escribir de esta manera. ¿Está bien? Pero si tenemos en cuenta la hidrólisis, también la planteamos a través de los equilibrios de disociación y vamos a tener también como dato las constantes de disociación del ácido, que son 3. ¿Está bien? Entonces tenemos 3 posibilidades de hidrólisis. Pero bueno, si leemos estos datos, podemos ver que la hidrólisis, en este caso va a estar favorecida la primera de las hidrólisis, que tiene una constante muy favorable, 0,021, es muy grande, ¿está bien? Mientras que las otras dos tienen una constante de 10 a la menos 7 y 10 a la menos 12. Entonces, esas dos hidrólisis prácticamente van a ser despreciables y nos quedaremos con el equilibrio de disociación y con la primera constante de hidrólisis. Con esos datos deberíamos tratar de resolver el problema. Bueno, planteemos los equilibrios pero en forma de balances. ¿Sí? Balance de masa. Bueno, el del calcio es fácil, porque el calcio se disuelve y ahí queda. Entonces, concentración molar de calcio es igual a 3S. Eso no cambia. Ahora, el del fosfato es más complejo, porque tengo que incluir todas las especies del fósforo. ¿Está bien? Tengo fosfato, más fosfato monoácido, más el fosfato diácido, más el ácido fosfórico. Pero acá ya estuvimos diciendo algunas cosas que las pudimos adelantar. Como que el ácido fosfórico y el fosfato diácido van a resultar despreciables. Y si vemos bien el valor de la primera constante, es probable que también podamos despreciar la concentración de fosfatos frente a fosfato diácido, ¿sí? Porque esa constante es muy grande, es muy favorable. Como es un problema de hidrólisis, conviene plantear condición protónica en lugar de balance de cargas, ¿sí? Entonces en la condición protónica vamos a tener al fosfato monoácido, 2 veces al fosfato diácido y 3 veces al fosfórico, a los protones y a los oxidrilos. El pH como consecuencia de la hidrólisis va a terminar siendo básico. ¿Está bien? Entonces, desprecio protones, desprecio también fosfórico y fosfato diácido. Eso lo desprecio tanto en el balance de cargas como en el balance de masas, como habrán visto. Y se acuerdan que yo les mencioné algo respecto de la primer constante, y que esto es lo que por ahí más difícil es de darse cuenta y que es lo que después vamos a terminar de demostrar para ver que estaba bien hecho. Como la constante tiene un valor de 0,021, es una constante muy favorable, esa hidrólisis está muy desplazada y en este caso, como está tan desplazada, resulta despreciable fosfato frente a fosfato ácido y por lo tanto
lo simplificamos y de esa manera la resolución del problema termina siendo una papa. Muy fácil. Fíjense, me queda esto. Fosfato monoácido es igual a 2S. Y a su vez, fosfato monoácido es igual a oxidrilos. Así que oxidrilos es igual a 2S. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ahora voy a la constante de hidrólisis 1 o a la constante de acidez 3? Lo que ustedes prefieran. Y reemplazo lo que acabamos de decir. Digo que despejo fosfatos de la constante de hidrólisis 1, porque eso es lo que después voy a reemplazar en el KPS. Entonces digo que fosfatos de la constante de hidrólisis 1 quedaría como fosfato monoácido por oxidrilo sobre la constante de hidrólisis. Después, yo lo reemplacé por oxidrilo, pero nosotros dijimos que oxidrilo era igual a fosfato monoácido. Por ahí nos convendría poner que fosfato monoácido al cuadrado sobre la constante de hidrólisis 1 es igual a fosfatos. Porque después nosotros que dijimos que fosfato monoácido es igual a 2S. Entonces nos quedaría que 2S al cuadrado es igual, 2S al cuadrado sobre la constante de hidrólisis 1 es igual a la concentración de fosfato. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces sigo, porque lo que falta es muy poco. Después reemplazo en el KPS y digo, bueno, el KPS es igual a calcio por fosfato, ¿no? Acá no reemplacé nada. Cuando reemplazo, lo que me va a quedar es calcio, dijimos que en el balance de masas valía 3S. Y fosfato estaría dado por 2S al cuadrado sobre la constante de hidrólisis 1. Pero recuerden que el fosfato va elevado al cuadrado. ¿Está bien? Por el coeficiente estequiométrico. Y me queda que eso es igual a 10 a la menos 26, que es el valor que toma el KPS. Fíjense cómo se simplificó la cuestión. Tengo KPS, constante de hidrólisis 1, que son datos, y todo queda en función de S. Por lo tanto, si despejo S, ahí va a quedar una expresión bastante compleja, pero si despejo S, a mí me dio que S era igual a 2,69 por 10 a la menos 5. A ver. ¿Se animan ustedes a tratar de despejar S solos o quieren que lo hagamos entre todos? Tratamos de despejarla nosotros. Sí, la raíz, o sea, ese va a quedar a la quinta. No, Quinta. No, queda más. 2, 2, Porque, 4 a la a ver, si séptima. no me equivoco, queda la raíz séptima del KPS por la constante de hidrólisis al cuadrado. Todo eso, a ver, no, voy de nuevo. Solubilidad queda igual a la raíz séptima de KPS por constante de hidrólisis 1, esa constante de hidrólisis 1 va elevada al cuadrado, ¿sí? Dividido 432. ¿Mm? Se los escribo como me quedó a mí. Sí, sí. ¿Lo llegan a ver? Sí, se ve. Bien. Algo que me gustaría que demostremos. ¿Sí? Así que dejo de compartir. Cuanto mucho, si me olvido algún dato, me lo... A ver... ¿Cómo hago para aparecer yo? Acá está. A mí lo que me quedaba, que me hacía un poco de ruido, y que me parece que a ustedes les debe pasar más o menos lo mismo, era que en el balance de masa del fosfato, nosotros despreciamos fosfato frente a fosfato ácido. Porque esto acuérdense que después seguía, ¿sí? Pero los otros no quedaba duda que eran despreciables. Pero la duda estaba en si estaba bien despreciar fosfato frente a fosfato ácido, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros sabemos, porque la respuesta fue que oxidrilos es igual a, esto era igual a fosfato ácido. Y eso era igual a 2S. ¿Está bien? Y eso me daba, si no me equivoco, 2,69 por 10 a la menos 5, eso era S. Entonces me faltaría multiplicarlo por 2. ¿Está bien? Sí. Si eso lo multiplico por 2, me quedaría 2 por 2,69 por 10 a la menos 5, es decir, oxidrilos es igual a 5,38 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo hago K de hidrólisis 1 dividido oxidrilos? K de hidrólisis 1 era 0,021, no me acuerdo exactamente. Dividido 5,38 por 10 a la menos 5, eso me da algo así como 390. ¿Sí? ¿Y esto qué me dice? K de hidrólisis sobre oxidrilo es lo mismo que decir fosfato monoácido sobre fosfato. No, ¿está bien o está mal? Está mal, al revés. No, está bien, está bien. Recuerden que la K de hidrólisis era igual a fosfato monoácido por oxidrilo sobre fosfato. ¿Sí? Entonces esto sería fosfato monoácido sobre fosfato. Si esto da 390, significa que tengo prácticamente 400 fosfatos monoácidos por cada fosfato. Y de esa forma se desprecia se verifica el desprecio que acabamos de hacer. Y así vemos que el problema está bien. Habría que verificar los demás, pero los demás son un poco más obvios y son más fáciles de hacer. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Juan, yo con esto no tengo más para decir de la parte teórica. Ahora Listo. estaría que se pongan a hacer problemas los chicos a ver si entienden un poco. ¿Vos qué opinás? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, si querés, arrancamos con eso. Es lo que estaba viendo. Yo haría... Hacemos de precipitación ácido-base. Dale. Porque los otros ya los hemos visto. Salvo Sí, que... no sé si ellos tienen alguna duda, pero no sé si conviene, creo que conviene avanzar con precipitación ácido-base y si queda tiempo que después pregunten. ¿Vos qué opinás? Sí, sí. Dale. Bueno, en la guía, si ustedes tienen la guía a mano, el primer problema que implicaría precipitación ácido-base es el número 12, que no es tan complicado. ¿Lo ven ahí? Voy a hacer el 12. ¿Qué dice? ¿Qué pH es necesario para iniciar la precipitación del hierro 3 en forma de hidróxido a partir de una solución 0,1 molar de cloruro férrico? Entonces, tenemos cloruro férrico. Primero vamos a borrar. Voy a anotar los datos. 0,1 molar. ¿Ven el pizarrón? Sí, se ve. Bien. Y la idea es que la reacción que va a ocurrir es que el hierro 3+ va a reaccionar con 3 oxidrilos para precipitar
¿Está? El KPS que relaciona este equilibrio será concentración molar de hierro férrico por la concentración molar de oxidrilos elevado al cubo. ¿Están de acuerdo? Y si van a la guía, van a encontrar que el valor para ese KPS es, le pusimos 4.0 por 10 a la menos 38. Es bastante insoluble. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? De vuelta, tienen en un vaso de precipitados una solución de cloruro férrico que es amarilla. Y entonces le van a empezar a agregar oxidrilos. Esto es ácido, hasta que en algún momento empieza a precipitar. A ver, ¿cuándo va a empezar a precipitar? Se va a empezar a precipitar cuando se cumpla esta igualdad. Es decir, en el momento que la solución está saturada, se cumple el KPS. Por lo tanto, en ese instante, la concentración de hierro 3+ por la concentración de oxidrilos al cubo va a ser igual a 4.0 por 10 a la menos 38. Si queremos que empiece a precipitar, la condición que vamos a imponer es que este hierro sea 0.1 molar. Y ahí calcularemos la concentración de oxidrilos para que se cumpla el valor del KPS. ¿Está? Es muy simple, es más que nada conceptual. Entonces, oxidrilos, ¿a qué será igual? Al KPS dividido la concentración de hierro férrico, raíz cúbica de. Y cuando empieza a precipitar, esto es 4.0 por 10 a la menos 38 dividido 0.1 raíz cúbica de. ¿Se entiende? 7,37 por 10 a la menos 13 da oxidrilos. ¿Cuánto? 737 por 10 a la menos 13. Eso sería pOH 12,10, 12,13 y pH 1,87. ¿Está? Bien, la respuesta que tienen ahí es que pH 1.87. Bueno, para que empiece a precipitar, ¿sí? Para que precipite, el pH deberá ser mayor o a lo sumo igual que 1,87. A un pH de 1,5 no precipita, porque la concentración de oxidrilos es muy pequeña y el producto iónico no iguala al KPS. ¿Se ve? Díganme que sí, porque esto es muy básico. Sigo. Problema 13. ¿Tienen la guía a mano? Este está bueno porque es de... ¿Qué dice? Calcular la solubilidad del oxalato de calcio en una solución de pH 3. Ajá. Bien. Entonces tenemos oxalato de calcio, CaC2 oxígeno 4, sólido, y pedimos que el pH sea 3. ¿Ah? Bueno, ¿qué va a suceder? El oxalato de calcio es una sal bastante insoluble y esto se disocia dando iones calcio 2+ más iones oxalatos.
¿Sí? Por cada S moles que se disuelvan de oxalato de calcio, se obtendrán S moles de calcio y S moles de oxalatos. Pero ¿qué sucede? El oxalato proviene de un ácido débil. Entonces, en presencia de protones, carbono 2, hidrógeno 4, 2 menos, más protón, perdón, H, carbono 2, hidrógeno, oxígeno 4, menos. Además, si el pH es lo suficientemente ácido, el oxalato se puede protonar hasta llegar a ácido oxálico. ¿Sí? Observen que el equilibrio que pueste acá abajo va a estar descrito por K1, que será concentración molar de protones por la concentración molar de oxalato monoácido dividido en la concentración molar de ácido oxálico. El equilibrio de arriba está descrito por K2, que es concentración molar de protones por la concentración molar de carbono 2, oxígeno 4, 2 menos, sobre la concentración molar de HC2O4 menos. ¿Está? Ustedes tienen que entender que qué va a pasar. Cuando se disuelvan estos oxalatos, parte de ellos van a formar oxalato ácido. ¿Sí? Y para que se cumpla el KPS va a tener que disolverse más calcio. Es decir, la solubilidad va a aumentar. A ver, planteemos balances. Planteemos balances de masas. Para el oxalato lo van a encontrar como oxalato 2 menos más oxalato ácido más ácido oxálico. Y esto es todo lo que se disolvió en ese medio ácido. Será para nosotros S', porque es mayor que esa solubilidad. Porque, a ver, lo que va a cumplir el KPS, lo que cumple con el KPS, lo voy a escribir acá arriba. Para que se cumpla el valor del KPS, uno tiene que tener en cuenta oxalato, es decir, de estas tres especies, solamente este va a cumplir el valor del KPS. Pero parte va a estar como este y como esto. Por eso aumenta la solubilidad. ¿Sí? ¿Qué sabemos además? Que calcio 2 más también será esa solubilidad S'. ¿Está? Bien. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, evidentemente lo que tendríamos que hacer, teniendo el pH, es poner todo en función de oxalato y de protones. Y como tenemos el pH, podemos poner estas especies en función de las constantes, despejar oxalato. Oxalato nos va a quedar S' dividido algo, y eso lo vamos a meter en el KPS con S' y lo vamos a despejar. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, sí, se entiende perfecto. Teniendo el pH es bastante simple. Bien. A ver. Voy a borrar acá. Entonces, esto lo voy a escribir de vuelta. Esto es carbono 2, tenía que haber puesto oxalato. Oxígeno 4, 2 menos. Más. Oxalato ácido
lo tengo que poner en función de oxalato y para poder sacarlo como factor común. Voy a utilizar K2. ¿Sí? Entonces paso este para acá y este para acá. Entonces, oxalato ácido me va a quedar como protones por oxalato, carbono 2, oxígeno 4, 2 menos, todo sobre K2. Más. Y ácido oxálico lo tengo que poner en función de oxalato. No hay ninguna de las dos que cumpla con esto. Pero bueno, puedo utilizar el artilugio de multiplicar cada uno por cada dos. Si multiplican cada uno por cada dos, les va a quedar protones al cuadrado por oxalato, todo dividido ácido oxálico. ¿Sí? Entonces acá saco ácido oxálico y pongo esto. Me va a quedar oxalato, carbono 2, oxígeno 4, 2 menos, por protones al cuadrado, dividido K1 por K2. Y ahora saco oxalato de factor común. Carbono 2, oxígeno 4, 2 menos, factor común de 1, ¿dónde está el 1? 1 más protones sobre K2 más protones al cuadrado sobre K1 por K2 y todo esto será S'. ¿Me siguieron? Entonces, vengo acá. KPS será S', que es lo que se disolvió de calcio, por oxalato. Y oxalato será S' dividido este corchete, que es un número. ¿Está? Ponemos el valor si quieren, entonces nos queda S' al cuadrado será igual a el KPS, tenemos el dato ahí. El KPS del oxalato de calcio es 2 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Por este corchete, que es 1 más. Protones, que es 10 a la menos 3, porque el pH es 3, sobre K2. Los datos de las constantes están en la guía de pH. No están ahí, no los puse, ¿no? NO. O. 5,42 por 10 a la menos 5. Más 10 a la menos 3 al cuadrado dividido 5,42 por 10 a la menos 5 por, y K1 es ácido oxálico. 5,6 por 10 a la menos 2. El término del medio da 0,4, Juan. Espectacular. Y el término del extremo da, si no me equivoco, 0,33. Sí, tiene que ser despreciable. ¿Sí? Así que sería 19,4 por 2,8 por 2 por 10 a la menos 8. Perfecto. Entonces, S' es igual
a la raíz cuadrada de 19.4 por 2 por 10 a la menos 8. Y eso da... 388 por 10 a la menos 7. Pará, me falta la raíz cuadrada. Ah, sí. 623 por 10 a la menos 4. ¿Cómo? 6,23 por 10 a la menos 4. ...6.23 por 10 a la menos 4 molar. ¿Está? ¿Y es más soluble o es menos soluble? Observen que el KPS es 2 por 10 a la menos 8. Si sacan la raíz de 2 por 10 a la menos 8, le da que la solubilidad en agua pura, la raíz de 2 es 1.41. 1.41 por 10 a la menos 4 molar. Entonces observen, 6,23 es mayor que 10,41, casi 5 veces. Por lo tanto, esa sal se disuelve un poco más en medio ácido porque el anión proviene de un ácido débil. Entonces toma protones y desplaza por Le Chatelier el equilibrio para el lado de la disolución. ¿Se entiende? Bien. Sí. Voy a hacer el 14 es parecido. Vamos a hacer el 15. El 15 dice, ¿cuántos moles de cloruro de amonio deben añadirse a 100 mililitros de una solución 0,1 molar de hidróxido de amonio, amoníaco, para impedir la precipitación del hidróxido de manganeso, cuando a esta solución se le añaden 100 mililitros de solución 0,02 molar de cloruro de manganeso? ¿Está? Bien, a ver, ¿qué problema hay? Bueno, evidentemente, ustedes tienen manganeso en la solución. Problema 15. El manganeso es un catión ácido. Es estable cuando la solución es ácida. Pero a medida que se la va alcalinizando, va a precipitar el KPS. Este equilibrio está regido por el KPS, que es concentración molar de manganeso 2+, por la concentración molar de iones oxidrilos elevado al cuadrado. ¿Está? Y esto vale, ¿cuánto? Creo que están los datos por ahí, 4,5 por 10 a la menos 14. ¿Está? Bien, entonces, ojo que ustedes tienen 100 mililitros de amoníaco, que es hidróxido de amonio, 0,1 molar, y le agregan otros 100 mililitros de una solución que tiene iones manganesos de concentración 0,02 molar.
¿Precipitará hidróxido de manganeso en esas condiciones? Bueno, en realidad deberíamos hacer el cálculo si precipita. Vamos a hacer un cálculo estimativo. Esto es amoníaco, ¿sí? El amoníaco reacciona con agua para dar oxidrilos más amonio. ¿Sí? Kb es concentración de oxidrilos por concentración de amonio sobre la concentración de amoníaco en el equilibrio. ¿Está? Y esto valía, creo que 1.78 por 10 a la menos 5. Observen que es una base débil que está bastante concentrado, porque estrictamente cuando haga la mezcla, esto se va a diluir. Es decir, la concentración de amoníaco quedará 0.05 molar y la concentración de manganeso quedará 0.01 molar. ¿Está? Y una concentración de amoníaco 0.05 molar tiene, una solución de amoníaco 0.05 molar tiene una concentración de oxidrilos que es aproximadamente igual a la raíz de Kb por la concentración. ¿Está? Es decir, la concentración de oxidrilos que va a dar el amoníaco es más o menos, vamos a hacerlo, 1.78 exponente menos 5 por... 9,43 por 10 a la menos 4, me parece. Muy bien. 9.43 por 10 a la menos 4 molar. Más o menos. Sería un pOH de 3. Bastante alcalino. pOH de, sí, porque es de 10 a menos 3, más o menos 3. 3,03. Perfecto. Y observen esto. Para ver si precipita, voy a buscar el producto iónico para el manganeso 2+. Es decir, si hago la concentración de manganeso 2+ por la concentración de oxidrilos al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Si ese valor es superior al valor del KPS, va a precipitar. Y si precipita es un problema, porque va a sustraer oxidrilos, cada vez va a haber menos manganeso, manejar el pH va a ser complicado. ¿Está? Entonces, si hacemos 1,7 por 10 esto... a la menos 11. Muy bien, el producto iónico 1.7 por 10 a la menos 11. Observen que el producto iónico... Perdón, me equivoqué. Te dice oxidrilos al cubo, espera que... no importa. Debe ser más alto todavía. Y sí. Sí, porque este es 10 a menos 3, 10 a menos 6, por 10 a menos 8, 5, 6. Debe dar 4.8 por 10 a la menos... 8.9 por 10 a la menos 9. ¿Qué hice? Bueno, evidentemente si mezclamos las soluciones, el producto iónico del manganeso 2+, que está diluido por los oxidrilos que se están generando, va a dar 8,9 por 10 a la menos 9. El KPS es 4,5 por 10 a la menos 14. Ese producto iónico es mayor que el KPS, por lo tanto se va a producir la precipitación del hidróxido de manganeso. ¿Está? Nosotros queremos evitar que eso se haga. ¿Sí? ¿Cómo? Agregando amonios. ¿Está? Piensen que agregando amonios uno va a formar un buffer. O, mirándolo desde este lado, si uno agrega amonios,
¿sí? Va a desplazar el equilibrio para este lado y disminuirá la concentración de oxidrilos. Agregando una cierta cantidad de amonio será tal que la concentración de oxidrilos baje tanto como para que el producto iónico sea igual al KPS y recién empieza a precipitar. ¿Se ve? Bien. ¿Qué hacemos? Vamos a asumir que el amoníaco se mantiene como amoníaco y el amonio que se va a formar no es por la disociación del amoníaco, sino por lo que vamos a agregar nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Primero buscamos cuál sería la concentración para que el hidróxido de manganeso no precipite. ¿Sí? ¿Cómo? Hago esto. Para que no precipite, hago que se cumpla el KPS. Manganeso en ese instante es todo lo que tengo en solución. Voy a obtener un valor de oxidrilos y en realidad lo que tengo que controlar es que el valor sea igual o menor que ese. ¿Sí? Para que no precipite, ¿qué va a pasar? Oxidrilos, en ese momento, tiene que cumplirse que sea igual al KPS sobre la concentración de manganeso 2 más raíz cuadrada de. Pero tiene que cumplirse que esto sea 4.5 por 10 a la menos 14 dividido 0.01. Este valor de acá, 2,12 por 10 a la menos 6. este valor de acá, me controla que no precipite, porque está todo en solución. Raíz cuadrada de. ¿Cuántos oxidrilos? 2,12 por 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a la KB del amoníaco. KB dijimos que era igual a concentración molar de oxidrilos por concentración molar de amonio sobre la concentración molar de amoníaco. ¿Ah? Lo que vamos a asumir es que el amoníaco prácticamente no se disoció, porque al agregar el amonio reprimimos esa disociación. Por lo tanto, el amoníaco en estas condiciones tiene que ser el 0.05 molar. Oxidrilos, para que no precipite, tiene que ser el valor del KPS, 2.12 por 10 a la menos 6 molar. La KB es dato. Entonces, de acá despejamos la concentración de amonio que hace cumplir todas estas condiciones. Que el amoníaco prácticamente no se disocie y que los oxidrilos sean 2,12 por 10 a menos 6 molar. ¿Se ve? A mí me da 0,42 molar. No sé si es Bien. el resultado de la Entonces, guía. No. No, la concentración de amonio es de 0. Vamos a poner 42 molar. Ah, está bien, pero son 100 mililitros. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos moles de cloruro de amonio deben añadirse a 100 mililitros a 100 mililitros? Esa concentración, si uno la mira con cariño, es la concentración que corresponde a los 200 mililitros de la mezcla. ¿Está? Entonces, agarro otro color. La masa de cloruro de amonio que tengamos que poner, háganlo como quieran, pero con reglitas de 3, tiene que ser 0.42
mol de cloruro de amonio por litro por el MR de cloruro de amonio. Lo teníamos en el parcial. Igual la Es, respuesta está en moles, Juan. Dice perfecto. moles de cloruro de amonio. Está bien, Por 0.2 litros. que da 0,084. Y ese sí es el resultado que está en la ¿Sí? guía. Y esto es 0.084 moles de cloruro de amonio que tenemos que agregar para que no precipite en esas condiciones. ¿Qué les pareció? Juan, yo no entendí la consideración de que el amoníaco no se disocia, esa parte. Perfecto. ¿Está? El amoníaco en agua, ¿sí? El amoníaco es una base de Bronsted respecto del agua, entonces su equilibrio es formar oxidrilos más amonio. Pensá que, por el principio de Le Chatelier, si vos agregás amonio, el sistema responde en el sentido de contrarrestar, los consume, es decir, desplaza el equilibrio hacia la formación de reactivos. Al desplazar el equilibrio hacia la formación de reactivos, disminuye la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Mirándolo de otra manera, al agregar amonio vamos a formar tipo un buffer. O el amonio de alguna manera es ácido y te consume los oxidrilos. ¿Sí? Entonces, si vos agregás lo suficiente, el amoníaco prácticamente no se va a disociar, es decir, no va a formar oxidrilos, porque el amonio está, digamos, repeliendo la formación de oxidrilos. Según el principio de Le Chatelier, está oponiéndose a esa disociación. Es decir, vas a tener amoníaco como amoníaco molecular que no va a estar actuando como una base frente al agua. ¿Se ve? Ah, sí, sí, ahí lo veo un poco mejor. De alguna manera, vos también se puede ver que la constante de basicidad se tiene que cumplir. Es decir, la concentración de oxidrilos por la concentración de amonios sobre la concentración de amoníacos tiene que ser constante. ¿Ah? Entonces, si vos aumentás la concentración de amonio, para que se cumpla este valor de Kb, va a tener que disminuir oxidrilos y aumentar amoníaco porque están relacionados para que se vuelva a cumplir ese valor. Y disminuir oxidrilos lo que va a hacer es, de alguna manera, disminuir el pH, hacerlo más ácido para que no precipite el hidróxido de manganeso. Claro, gracias. ¿Les gustó? Bueno, Andrés, ¿cerramos? Creo que sí. No sé si ellos tienen alguna duda más, pero ya deberíamos liberar el Zoom para que lo pueda usar la gente de orgánica. Nos juntamos el... ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Le llegaron a todos los exámenes parciales? ¿Pudieron abrirlos sin problema? Sí, sí, llegaron. Vieron que están las correcciones de los problemas están en la plataforma, pueden bajar los problemas resueltos para ver si tienen dudas respecto de cómo se hacían. Perfecto, gracias.